Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, en este videito vamos a seguir resolviendo integrales de línea complejas con la utilización de las consecuencias del teorema de Cauchy. Vamos a ver, nos está pidiendo la integral sobre una curva C de la función fz para la función e a la 3z entre z menos pi i y la trayectoria de integración y la circunferencia z menos 1 igual a 4. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces. Muy bien. ¿Cómo hago para resolver una integral con las consecuencias del teorema de Cauchy? Primero que nada, yo recomiendo pues escribir la integral que quieres calcular. La integral que quiero calcular es la integral sobre gamma de e a la 3z entre z menos pi i diferencial de z. Esta es la integral que quiero calcular. Paso número uno, ahora ya después de que yo ya escribí la integral que quiero calcular, el paso que quiero dar ahora es analizar el integrando. Mi integrando es esta función, e a la 3z entre z menos pi i. ¿Y qué le quiero analizar a esta función? Mi pregunta es, ¿tiene polos? Recuerden que los polos son los puntos donde si la función es analítica en todos los puntos, excepto en esos puntos, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se encuentran los polos? Pues son los puntos donde el denominador se hace cero y el numerador no. Entonces aquí claramente puedo ver que sí tiene polos. Tiene un polo en z igual a pi i. ¿Por qué? Porque puedo identificar que si yo sustituyo pi i en el denominador, se hace cero y el numerador no. Entonces esto me da una indeterminación. Tengo un polo en el punto z igual a pi i. ¿De acuerdo? Muy bien. Paso número 2. Una vez que ya identifiqué si tengo polos en la función integrando, lo siguiente es analizar la trayectoria de integración. ¿Qué le quiero analizar? Primero, ¿es cerrada? La respuesta en este caso es sí, porque me dicen que gamma es la circunferencia z menos 1 igual a 4. Entonces sí. Segunda pregunta, ¿es conexa? Para responder a esta pregunta vale la pena hacer un dibujito de la región de integración. Vamos a ver, la curva de integración me dicen ahí que es la circunferencia con ecuación z menos 1 igual a 4. Nosotros sabemos que eso representa una circunferencia de radio 4 centrada en 1. 1 real, 0 imaginario. El punto está acá. Este es el centro. 1 más 0i. Y es una circunferencia de radio 4, ¿de acuerdo? Entonces, 4 unidades hacia la derecha, 4 unidades hacia la izquierda. Entonces, aquí me va a dar 5. Este es el punto 5 más 0i. Y 4 unidades hacia la izquierda me va a dar, pues, menos 3. Menos 3 más 0i. La curva de integración, pues, es esta. ¿De acuerdo? Y mi pregunta es, si la región esta la estamos suponiendo positivamente orientada. Y mi pregunta es, si la región encerrada por esta curva de integración es conexa o no. Recuerden que hay una forma muy sencilla para responder esa pregunta. ¿Tiene agujeros la región dentro? La respuesta es no. Otra forma de determinarlo es, ¿puedo tomar la curva de integración y comprimirla hasta un solo punto? Y la respuesta es sí. Entonces, esta región claramente es conexa. Muy bien, esto es importante porque si la curva es cerrada y es conexa, aplica el teorema de Cauchy. ¿De acuerdo? Muy bien, ya analicé el integrando, ya analicé la curva de integración. El tercer análisis o pregunta que me voy a plantear es, ¿los polos están dentro de la región R encerrada por la curva C? Vamos a ver. El polo, tú me dijiste que está en Z igual a pi i. Pi, pues es como 3.14, ¿cierto? Bueno, mi pregunta es, ¿el polo estará aquí adentro o estará aquí afuera? Eso dependerá de si la distancia entre el punto pi y el punto 1 más 0i es mayor a 4 o menor a 4. Porque si esa distancia es mayor a 4, el punto está fuera de la región. Y si esa distancia es menor a 4, el punto está dentro de la región, dado que el radio de la curva o de la circunferencia es 4, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. No lo sé. Esta pregunta, ¿el polo está dentro de R? No lo sé. Lo que yo voy a calcular es la distancia entre el punto pi y el punto 1. Bueno, pues eso es muy sencillo. Simplemente voy a calcular el punto pi es pi 0 real más pi i menos el punto 1 es 1 real más 0i. Hago la resta, parte real con parte real, imaginaria con imaginaria, y esto me da menos 1 más pi i. Y entonces lo que quiero yo calcular es el módulo de este número complejo. Bueno, pues eso es muy sencillo. Esto me da raíz de menos 1 al cuadrado más pi al cuadrado. Y ahora tengo que ver cuánto me da este número. Este número lo puedo meter fácilmente en la calculadora y me da
menor a 4. Vamos a comprobarlo. Vamos a matemática para comprobar esta distancia, ¿de acuerdo? Bien, vamos. Muy bien, aquí estoy en matemática y lo que hice fue introducir en una variable a el primer número complejo, que es pi, que es el punto donde está el polo. Luego, en una variable b, el segundo número complejo, que es 1, que es el punto donde está el centro. Y luego simplemente construir la resta. Y ahora, aquí abajo le estoy pidiendo que me dé la norma. La norma, recuerden que se calcula en matemática con el comando abs de b menos a, y le estoy pidiendo que me lo dé de forma numérica. Lo calculo y me da 3.2969. Evidentemente es un número menor a 4, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Como es un número menor a 4, claramente concluyo que el punto está dentro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el polo está dentro de la circunferencia? Sí. Eso es excesivamente importante para mi decisión 4. Paso número 4. Ahora sí, decisión. ¿Qué método de integración voy a seguir? ¿Cuáles son los métodos de integración que tengo como opciones? Primer método, parametrización. Yo sé que una función compleja siempre la puedo integrar con parametrización. Sin embargo, esa va a ser mi última opción. Paso número 2, teorema de Cauchy. Método número 3, ya las consecuencias del teorema de Cauchy. Teorema fundamental. Método número 4, primera fórmula integral del teorema de Cauchy. Método número 5, segunda fórmula integral del método de Cauchy. En este caso voy a eliminar inmediatamente el teorema fundamental porque la curva de integración es cerrada. Teorema de Cauchy también lo elimino porque el teorema de Cauchy solamente aplica si el punto está fuera de la región de integración. Entonces me quedo con la primera o con la segunda fórmula de Cauchy. Analizando un poquito el integrando me doy cuenta que el denominador no tiene ninguna potencia del polo. Entonces me voy a quedar con la primera fórmula de Cauchy. ¿De acuerdo? Ese va a ser mi método de integración. Vamos a escribir aquí, ya para realizar el problema, cuál es la primera fórmula de Cauchy. Recordemos que la primera fórmula de Cauchy me dice que la integral cerrada sobre gamma de una cierta función z sobre z menos z0 diferencial de z se puede escribir como 2pi la función que está en el numerador del integrando evaluada en el polo. Y precisamente comparando con esta formulita es que me puedo dar cuenta que tengo en el integrando tengo esta estructura. Tengo la potencia 1 del binomio que nos lleva al polo del integrando, ¿de acuerdo? Y arriba tengo una cierta función. Una función que debe ser analítica. Y esta función, pues claramente es analítica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a aplicar este teorema. Voy a escribir nuevamente la integral que quiero resolver, la integral sobre gamma de e a la 3z entre z menos pi i diferencial de z. Y de acuerdo al teorema de la primera fórmula integral de Cauchy, pues esto será igual a 2pi i. La función que está arriba del integrando, que es esta, que debe ser una función analítica, es analítica en esa región. Entonces es esta función evaluada en z0, que es el polo, es decir, en pi. Yo ya había identificado allá arriba el polo. Entonces hago mi evaluación. Esto me va a dar 2pi e a la 3z, pero z es pi. ¿De acuerdo? Ya quedó. Ahora ya nada más para calcular el número complejo en su notación de real y parte imaginaria, voy a recurrir a la fórmula de Euler para escribir este exponencial como coseno de 3pi más i seno de 3pi. Con mucha claridad sabemos que seno de cualquier número entero de pi da 0 y que coseno de 3pi va a dar menos 1. Entonces esto me va a quedar menos 2pi. Y ya terminé. Esto es entonces aplicando la primera fórmula integral de Cauchy. ¿De acuerdo? Como dije hace rato, esta integral la podría resolver por parametrización o incluso por el teorema de deformación, pero sería un procedimiento un poquito más largo. Con la primera fórmula integral de Cauchy, como pueden ver ustedes, quedó de manera muy, muy simple. ¿De acuerdo? Pero para poder aplicar este teorema, tengo que cumplir con todas las características o con todos los requisitos del teorema integral de Cauchy. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es todo. Como ven, quedó muy sencillo. Espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.